Día 83 de nuestro diario de desconfinamiento, confinamiento según la zona donde cada uno esté. Día 83, siéntate, siéntate. ¿Por qué? Y déjame trabajar a mí. Esto nos dice hoy el Señor. Vamos a escuchar un evangelio porque todos somos muy gallitos, queremos sacar adelante este yo puedo y a veces hay que lo contrario. Vamos a escuchar este evangelio que tiene un marco, pero tiene un centro muy bonito. Dice, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Bien, este pasaje, como decíamos, tiene un marco, pero tiene también un centro. El marco es toda esta pelea que tienen con Cristo, porque es curioso, sobre todo en Marcos, que en el Evangelio de Marcos, que Jesús, cuando hace un milagro, le dice a todo el mundo, no digas nada. Tiene como este deseo de que no lo descubran como Mesías. Y fíjate que alguno diría, sería lo contrario, ¿no? O sea, ya que hace las cosas, que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo te reconozca como Mesías. Y es que si leemos las notas que trae, en este caso la Biblia de Jerusalén, sobre el Evangelio de San Marcos, y este secreto mesiánico, ¿por qué Cristo dice que no lo anuncien o no lo denuncien como Mesías? Porque la idea que tiene el pueblo de Mesías es un Mesías sobre todo político. Como hemos hablado en otros vídeos, por cuenta de lo del impuesto del César, ¿no? Los hebreos están dominados por los romanos y su deseo es, pues eso, volver a ser un pueblo libre o ser la gran nación que fueron con el rey David, y por eso decían que, pues según la promesa hecha al rey David, de tu descendencia vendrá un Mesías. Y es verdad que ese Mesías, el pueblo lo espera un Mesías político, ¿no? Y ahí por eso estaban los celotes, por eso Barrabás y muchísimas personas de esta mentalidad de querer sacar a los romanos a la fuerza, pues muchos eran como muchos mesiánicos, ¿no? Y de hecho hay un momento donde en los Hechos de los Apóstoles se dice, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con estos apóstoles? Y alguien, ¿no? Si no recuerdo mal, Gamaliel, si no recuerdo mal, decía, ha habido muchas figuras, como la de Cristo, decía él, como ese Jesús de Nazaret. Acordaos de fulanito, del otro, que parecía que tal, murió el jefe y todo se diluyó. Porque por lo visto no habían faltado, pues eso, los mesías o las personas que parecían ser un mesías en el sentido político. Y por eso Jesús quiere desmarcarse, ¿no? Y hacerles ver que el Mesías no viene a ser político, ni a quitar, digamos, a solucionar un problema externo a la persona, ¿no? Por eso les plantea el mismo Jesús este dilema, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que el Mesías vaya a ser hijo de David y a la vez el mismo David lo llama Señor, ¿no? Por eso ese dilema Jesús les está haciendo apuntar hacia otra parte, ¿no? ¿Será que hay un Mesías que apunta hacia otra parte? Y cito un texto de la Biblia, precioso, que dice, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra y haré hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Hoy el capítulo de hoy se titula así, siéntate. Y lo que necesitamos muchas veces es sentarnos, porque este David, este Mesías es superior a David, y por eso es como el decirle, quédate quieto que lo voy a hacer yo, ¿no? Por ti peleo yo, nos dice hoy, como decía la canción del principio, ¿no? Que es preciosa, ¿no? Que decía, por ti peleo yo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te angustia? ¿Qué? Yo peleo por ti. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, nos dice hoy el Señor, hasta que yo ponga como escabel de tus pies a todos tus enemigos. Yo voy a pelear por ti, yo voy a vencer por ti, yo voy a pelear y te voy a dar la victoria a ti. Es verdad que todos escuchamos en todas estas frases, ¿no? de automotivación, de autosuperación, ¿no? Decir, jamás digas no puedo. No, eso no se puede decir, no te rindas nunca, no digas no puedo. Y yo desde que conozco al Señor, cada vez que digo no puedo, Señor, entonces es cuando el Señor dice, no te preocupes, yo lo hago. Hay que
¿Yo puedo decir no puedo, valga la redundancia? Sí, y es muy sano, porque no soy todopoderoso. Ya esta pandemia nos ha hecho descubrir a la humanidad que no somos todopoderosos y muchas veces vivimos en un mundo de tantísimas competencias que nos cuesta decir no puedo. Yo pongo un ejemplo y creo que lo he contado varias veces, ya en 83 capítulos, pues ya yo creo que ya uno está mayor y se repite, ¿no? Yo hablo siempre del ejemplo de lo de atarse los zapatos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo intentaba atarme los zapatos de chiquitito, ¿no? Intentaba hacer los movimientos que hacía mi padre, pero no me salía, ¿no? Y es verdad que yo estaba intentándolo hacer, pero si mi padre quería ayudarme me tenía que decir, para, quita las manos y yo te voy a atar los zapatos, ¿no? Y es verdad. Y muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, ayúdame, pero yo no quito las manos de en medio. Muchas veces necesitamos levantar las manos y que sea Dios el que lo haga. Y esto es un acto de humildad tremendo. Ayer hablábamos de la oración, ¿no? Que precisamente cuando las situaciones nos desbordan, ¿no? Este momento del Getsemaní, Señor, no puedo, no quiero, necesito rezar, ¿no? Pues muchas veces también necesito sentarme a la derecha del Señor. También es una imagen de la oración, ¿no? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Hoy hemos empezado con esta imagen, ¿no? Preciosa, ¿no? De cómo este padre coge al hijo y lo protege, ¿no? Y lo mismo quiere hacer el Señor, pero es verdad que muchas veces uno de los frutos del pecado original es mi yo, ¿no? Yo puedo y si no puedo, tengo que hacer por poder. Y ahí es donde muchas veces queremos llevar en nuestras fuerzas todas las batallas que tenemos. Y es verdad que muchas veces, muchos de los que veis los vídeos sois padres, ¿no? Y la situación con tus hijos, pues la quieres resolver tú en tu criterio, en tus fuerzas, ¿no? O la transmisión de fe a tus hijos, ¿no? Hay un juego de palabras que es muy gráfico, ¿no? O sea, dice, al principio tú le hablas a tus hijos sobre Dios y le estás hablando de la fe, de esto, del otro, pero llega un momento que ya tienes que hablarle a Dios acerca de tus hijos, ¿no? Y decirle, Señor, mira esto, ¿no? O sea, muchas veces necesitamos sentarnos a la derecha de Dios, simplemente, darnos el lujo de no poder. Señor, yo no puedo, hazlo tú, ¿no? Por eso la fe lo que nos da es una dosis de realidad brutal. O sea, hay cosas que sí tengo que hacer yo, pero hay cosas que no están en mis fuerzas. Pero están en fuerzas de Cristo. Yo sé en manos de quién estoy y esa certeza que tiene el niño de la imagen del principio, de que está en brazos de su padre, pues ¿qué es lo que hemos hecho todos? Nos hemos cobijado en nuestro padre. No es volver a una actitud cobarde, no, al contrario, es saber en quién y reconocer los propios límites y en quién sí puedo, como dirá San Pablo muchas veces, todo lo puedo en aquel que me conforta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y es verdad que Él sí puede, y esa certeza es la que necesitamos tener, ¿no? En medio, pues, de todo lo que se nos está viniendo ahora, digamos, se nos viene un tsunami tremendo, ¿no? Es verdad que esta situación del COVID-19 ha trastocado toda la realidad mundial, ¿no? La crisis económica que se nos viene, la incertidumbre respecto del futuro y del estudio de los jóvenes. Y es verdad que, como decía uno, en estos días escuché esta frase y me hizo mucha gracia, ¿no? Dice, hay gente que todavía no se ha dado cuenta, ¿no? La realidad que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, ¿no? Dice, es como si viene una ola de un tsunami detrás, dice, y tú te estás haciendo un selfie. Y es verdad que hay muchas formas de alienarnos, pero se nos viene y se nos está viniendo una muy gorda, ¿no? Hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos. En fin, creo que no hace falta insistir en la situación crítica que estamos viviendo. Y en este momento es verdad que estarán los que se están haciendo un selfie, ¿no? Con esta ola que viene, decir, bueno, por lo menos si se hunde el Titanic que me coja peinado, ¿no? O sea, y están mirando para otra parte, o los que estamos viendo venir y cogiendo nuestra vida en peso y sabemos a la derecha de quién nos tenemos que sentar. Rezar, ir a misa, sentarte a escrutar la Escritura, ponerte al pie del Señor, es fundamental, ¿no? Es decir, Señor, yo esto no puedo, hazlo tú. Y con esa humildad del hijo, ¿no? que levanta las manos y dice, átame tú los cordones porque yo no puedo, ¿no? Muchas veces necesitamos hacer eso, permitirnos ese lujo de no poder y que pelee el Señor por nosotros, ¿no? Dejar al Señor que pelee por nosotros. No es entrar a una pasividad, sino en un reconocimiento humilde de los propios límites y dejar que sea el Señor el que lo haga, ¿no? Decía una frase, ¿no? Dice que nosotros pues no ponemos casi nada y Dios pone casi todo, ¿no? Pero es verdad que es necesario que tomemos conciencia. Este poquito que yo puedo hacer, Señor, pues yo lo pongo y tú haz el resto, ¿no?
La fe no es racional solamente de creer que Dios exista, sino fiarme de Él, sentarme a su derecha y que Él ponga a mis enemigos por debajo de mis pies, que sea Él el que pelee. Y ahí es donde realmente la gloria es para Él, no son medallas que nos ponemos nosotros, ¿no? Pues que el Señor nos regale el don de la fe para sentarnos a su derecha, en una vida pues también de intimidad con Él, en medio de tantas cosas que tenemos que hacer, de oración, de la liturgia, de los sacramentos, de realmente pues sentarnos a la derecha, buscar ese rato para estar a la derecha de Él hasta que Él ponga a nuestros enemigos por debajo de nuestros pies. Pues nada, esta es la palabra de hoy, que nos sentemos a su derecha, que Él pelee por nosotros. Hasta mañana y vaya usted con Dios.